¿Te atreverías a acompañar a la escuela a la niña que transformó al CEO más gruñón del vecindario? Valentina, una niña de 10 años con un cabello oscuro que relucía como la noche y unos ojos llenos de curiosidad, se enfrentaba a uno de los mayores desafíos de su corta vida. Temprano en la mañana, mientras el sol apenas se asomaba y el aroma del pan recién horneado flotaba en el aire, su corazón palpitaba con fuerza. La escuela había organizado una visita a la oficina de don Ricardo, el empresario más adusto del barrio, conocido por su severidad y su ceño fruncido que, según comentaban los adultos, podía intimidar a cualquiera. «Eres valiente, Valentina», le decía su madre, pero entre la confianza y el miedo, ella navegaba como un barco a la deriva en mares embravecidos. El dilema que enfrentaba iba más allá de una simple visita. Como hija de inmigrantes que laboraban largas horas para darle un futuro mejor, Valentina había crecido con la idea de que la educación era su única salida. Sin embargo, ¿qué pasaría si don Ricardo no escuchaba? La imagen de su rostro severo, desconsiderado, se instalaba en su mente. Valentina se cuestionaba si el esfuerzo de sus padres tenía sentido si su voz se perdía entre el eco de los comentarios despectivos del dueño de la fábrica. La expectativa de encontrar un aliado o, por el contrario, ser ignorada la mantenía en una constante lucha interna. Con cada paso hacia la oficina, el nudo en su estómago se hacía más apretado. Las palabras que había ensayado en su mente parecían desvanecerse, y en su lugar, emergía una tumultuosa tempestad de dudas. ¿Y si no le importa lo que tengo que decir? ¿Qué tal si mi sueño de ayudar a mi barrio se estrella contra su indiferencia? Se preguntaba, mientras los murmullos de sus compañeros resonaban en sus oídos como una sinfonía de incertidumbres. Y en el momento de llegar, una sala deslumbrante con artículos de lujo y una tecnología brillante la recibió. El contraste con su propio hogar, con sus paredes pintadas de cal y los juegos improvisados en la calle, era abismal. ¿Por qué quiero hacer esto?, se cuestionaba Valentina, el sudor perlaba su frente. Sin embargo, ya no había marcha atrás. Cuando don Ricardo apareció, la impresión fue aún más fuerte. Su pose rígida y su mirada intensa desestabilizaban a cualquiera. Valentina intentó mantener la compostura mientras su voz ardía en su garganta. Pero antes de poder hablar, él lanzó un comentario que instantáneamente le robó la seguridad. «¿Y tú qué sabes de la vida, niña?», dijo con sarcasmo. Un escalofrío recorrió su espalda. Todo lo que había aprendido sobre perseverancia y dignidad se tambaleaba en ese instante. ¿Qué sentido tiene esto?, esa pregunta llenaba su mente, como un eco que la atormentaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los minutos pasaban, y cada palabra de Valentina, cada propuesta, era como un chispazo en la atmósfera pesada. Don Ricardo solo arqueaba una ceja, aunque, en sus ojos, comenzó a asomar un destello de incomodidad. ¿Era la chispita de duda que Valentina había dejado crecer en su corazón? No solo es un hombre gruñón, pensó ella, debe haber algo más ahí. Y en ese momento, cada intención de ella pulía la coraza de indiferencia que lo mantenía alejado de su humanidad. La tensión se volvía tangible. ¿Podría realmente hacer que un hombre, que había decidido construir su vida sobre la frialdad, despertara? La angustia la asfixiaba. ¿Qué pasaría si él? ¿Rechazo definitivo golpeaba sus sueños de forma irreversible? La incertidumbre se cernía. Ella siempre había creído en la bondad de las personas, pero lo desconocido de don Ricardo la mantenía al borde de un abismo emocional. La situación se tornaba cada vez más peligrosa, tanto para su corazón como para sus esperanzas. ¿Sería su fragilidad capaz de abrir un nuevo camino para ambos? Las respuestas parecían perderse entre las sombras del pasado de un hombre que, a pesar de todo, ella anhelaba liberar. Valentina respiró hondo, su mente zumbando con posibilidades. El eco del comentario mordaz de don Ricardo reverberaba en su ser, pero una chispa de determinación inició un fuego interno que ni el sarcasmo podía apagar. Si no puedo cambiar su percepción,
tal vez pueda cuestionar la narración que se ha tejido alrededor de él, pensó. La idea de que tras su exterior severo pudiera haber un ser humano con historias y luchas resonaba con fuerza en su interior. Tomó un paso al frente, el nerviosismo convirtiéndose en una fuerza motriz. Señor Ricardo, comenzó, su voz firme a pesar de la incertidumbre. Sé que este lugar es tu mundo, y que has trabajado mucho para construirlo. Sintió que cada palabra era un trampolín que la impulsaba más cerca de su objetivo. Pero no todos tienen la misma oportunidad que tú tuviste. Hay niños fuera de estas paredes que necesitan ayuda, y creo que tú puedes hacer una diferencia. No sabía si su discurso sería suficiente, pero ahora las palabras fluían como un río desbordado. La mirada del CEO se endureció, su fachada no cedió ni un milímetro, pero Valentina continuó. Era en estos momentos de desafío donde su verdadero carácter empezaba a aflorar. Mi mamá dice que muchas veces, necesitamos abrir ventanas para que entre la luz. Quizás tú podrías ser esas ventanas para esos niños, solo si estás dispuesto a intentarlo. Su voz se tornó más suave. El frío ambiente se desvanecía en el aire tenso que ambos compartían. Don Ricardo, un hombre acostumbrado a las descripciones prácticas y los datos concisos, jamás había considerado cómo su pasado podría influir en su legado. Esa niña, con su mirada sincera y oriunda de un entorno que él había preferido ignorar, se estaba convirtiendo en un espejo que reflejaba sus más oscuros miedos. Su actitud severa no era solo una coraza, era un refugio contra el fracaso, contra el juicio de un mundo que exigía más de él. ¿Y qué sabes tú de la vida fuera de esta oficina?, inquirió don Ricardo, su voz cavernosa llena de incredulidad. Aún vestido con sus mejores ropas, se sentía cada vez más vulnerable, y eso lo asustaba. Valentina se quedó quieta, sintiendo que había dado un paso hacia lo desconocido y que no había vuelta atrás. Aquel momento podría definir no solo su destino, sino también el de un hombre encadenado a sus propios demonios. Sé que la vida puede no ser justa y que no todos nacen en la misma circunstancia. Pero eso no quiere decir que no puedan tener una oportunidad. Quiero ser parte de un cambio, y creo que tú también podrías serlo, insistió ella, intensificando su mirada hasta que sus ojos se cruzaron. En esa conexión, un pequeño rayo de comprensión se deslizó entre ambos. Algunos silencios pueden ser más efectivos que un torrente de palabras. La confrontación era más que un simple intercambio, era un momento definitorio que desafiaba a don Ricardo a reevaluar su vida y sus decisiones. Valentina no supo si había sembrado una semilla en su interior, pero sintió que era crucial mantenerse firme en su propósito. A pesar del miedo, la impresión que había dejado en su mente era un pequeño triunfo propio. Mientras la tensión se disipaba, el silencio llenó el aire pesado de incertidumbres. Ella se sintió renovada, en un espacio donde el valor había dormido durante mucho tiempo, y por primera vez, se preguntó qué otras verdades podría descubrir en su propio viaje de crecimiento. ¿Puede un niño realmente modificar el curso de un adulto?, pensó. La respuesta a esa pregunta permanecía en el aire, mientras Valentina se preparaba para escuchar la respuesta de don Ricardo. Sin embargo, la bruma de incertidumbre se estaba levantando. En su corazón comenzaba a brotar la esperanza de que su valentía podría transformar no solo su propia historia, sino también la del CEO más gruñón del vecindario. La mirada de don Ricardo, aún fija en ella, tomó una dirección inesperada. La pregunta que ahora flotaba en el ambiente, cargada de posibilidades, sería el umbral hacia un nuevo comienzo. Valentina, aún temblando pero decidida, esperó con ansia voraz su primera respuesta. ¿Qué podría decir un antiguo guerrero a una niña que estaba dispuesta a vencer sus batallas por otros? Valentina sintió que la atmósfera se cargaba de una electricidad palpable mientras don Ricardo evaluaba su respuesta. El tiempo parecía ralentizarse, y en ese breve instante, se preguntó si sus palabras habían resonado lo suficiente como para tocar una fibra sensible en el corazón del severo CEO. Quizás, solo quizás, había logrado abrir una rendija en su armadura emocional. Te admiro por tu valentía, dijo finalmente don Ricardo, su tono algo menos áspero. Pero hablar de hacer una diferencia es fácil. Actuar es lo difícil. Su mirada se tornó fija, casi desafiante. Valentina sintió la presión de su mirada, un peso que podía casi tocar. Sin embargo, en lugar de desmoronarse bajo la expectativa, lo que surgió en su interior fue una fuerte oleada de resolución. Sé que no será fácil, replicó Valentina, confrontando su desafío con una mezcla de respeto y firmeza.
Pero también sé que cada pequeño esfuerzo cuenta. Si cada uno de nosotros creyera que no puede cambiar nada, entonces, ¿qué futuro nos espera? La convicción en sus palabras fue tan sólida como el acero. No estaba ahí solo para hablar, estaba lista para dar pasos concretos. Don Ricardo frunció ligeramente el ceño, pero Valentina no se dejó intimidar. También creo que si nos unimos, podemos conseguir que el cambio suceda. No se trata solo de hablar, sino de involucrarse. Te ofrezco ser tu aliada en este camino. ¿Y cómo crees que podrías ayudarme a hacer eso?, preguntó, su voz ahora más inquisitiva que cínica. Para Valentina, cada interrogante significaba una oportunidad. Sus ojos brillaron como si la claridad de su propósito hubiese encontrado un eco en la mente del hombre que había vivido atrapado en una tormenta de frialdad. Podríamos organizar actividades, campañas de recolección de fondos, incluso involucrar a otros en el negocio para que puedan ver el impacto que podemos tener. Pero más que eso, podríamos contar historias reales de niños que necesitan nuestra ayuda. Las historias conectan, y conectar es lo que falta en este mundo, propuso, sintiendo que cada palabra tejía un hilo más en la red de su visión compartida. Por un momento, la expresión de don Ricardo se suavizó. La idea de involucrarse con el sufrimiento ajeno, de ser el héroe en vez del villano de su propia narrativa, parecía estar despertando algo dentro de él. Sin embargo, aún existía un muro de resistencia, elevado por años de desconfianza y la carga de un pasado que pesaba. Valentina entendía que ese no era un reto menor, y que ganar su confianza sería un camino lleno de obstáculos. No soy filántropo, respondió, su tono volviéndose ahora más introspectivo. He estado tan concentrado en mi trabajo que nunca he pensado en cómo mi influencia podría cambiar vidas. Pero me intriga tu actitud. Valentina se sintió impulsada por su creciente interés. Había abierto una puerta, aunque solo un poco. A veces, un poco de intriga es el punto de partida necesario para algo grandioso. Y si decides dar ese paso, estoy lista para seguirte, añadió valientemente. Un silencio pesado se instaló entre ellos. La habitación parecía vibrar con la promesa de algo más, de un cambio que crecía a partir de una pequeña conexión humana. La incertidumbre de don Ricardo era evidente, pero también lo era su curiosidad. ¿Estás dispuesta a acompañarme a conocer a esos niños?, preguntó de repente. Valentina, sorprendida por la inusitada invitación, sintió que el corazón le daba un vuelco de emoción. Era un inicio, una conexión tangible entre su mundo y el de aquel hombre cínico. Sí, por supuesto. Eso sería un honor, respondió, sintiendo que la emoción se transformaba en determinación. Mientras la conversación giraba hacia los detalles del encuentro, Valentina se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba a punto de emprender. Había comenzado una travesía entrelazando su destino con el de un hombre que, aunque rudo en apariencia, llevaba en su interior una historia que merecía ser conocida. De pronto, una pregunta surgió en su mente. ¿Realmente estaba lista para enfrentarse a lo que los niños mostrarían, incluyendo sus propias vulnerabilidades? Mientras esa revelación la atravesaba, sintió un escalofrío de inquietud pero también de expectativa. Esta exploración no sería solo sobre los niños, sino también sobre ella misma, y lo que procedería después sería una prueba de su propia capacidad para el cambio. En aquel momento, lo que parecía el comienzo de un esfuerzo compartido también se transformaba en un reto interno de superación. ¿Cuán lejos estaba dispuesta a llegar con alguien que hasta hace apenas un instante había sido considerado un adversario distante? A la mañana siguiente, Valentina se despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. La promesa hecha a don Ricardo resonaba en su mente como un tambor que anunciaba el inicio de una batalla. Hacía tiempo que no se sentía tan viva, y eso la llenaba de determinación. El encuentro programado con los niños era inminente, y ella sabía que este sería un momento decisivo, no solo para ellos, sino para su propia trayectoria. Mientras tomaba su café, revivió las palabras que había dicho la noche anterior. La certeza de que una historia podía conectar a la gente le parecía más real que nunca. Pero, ¿qué historias contaría exactamente? Sus pensamientos empezaron a organizarse en torno a un enfoque más claro. Pensó en cómo podría explicar a los niños su misión, en qué forma podría motivarles a abrirse y compartir su mundo. ¿Cómo estimular el deseo en ellos de ser escuchados? Valentina, que siempre había sido la soñadora del grupo, esta vez necesitaba ser la líder. Sin embargo, esa idea también la asustaba.
La responsabilidad de guiar el encuentro le parecía abrumadora. Mientras finalizaba su café, una idea se le ocurrió: crear un espacio seguro donde los niños pudieran expresarse sin miedo a ser juzgados. Reflexionó sobre eso, comprendiendo que no solo serían ellas quienes contarían historias, sino también los propios niños. Así, el día avanzó con su corazón latiendo a 1000 por hora. En el trayecto hacia el centro de acogida, pensó en la imagen de don Ricardo. Su interés había sido genuino, pero ella no podía olvidar que había sido un hombre acostumbrado a obtener resultados a cualquier costo. ¿Cuáles eran sus intenciones en esta nueva relación? ¿Se trataba de un simple deseo de quedar bien o realmente estaba dispuesta a involucrarse? Al llegar, el bullicio de risas e infantiles gritos la recibió como un eco refugioso. Los niños, de diversas edades y orígenes, estaban dispersos, algunos jugando, otros charlando animadamente. Valentina se sintió un poco perdida entre tanto movimiento, pero, al mismo tiempo, sintió un fuego encenderse en su interior. Sabía que debía actuar. La voz de don Ricardo resonó: hacer una diferencia es actuar. Con el corazón palpitante, se acercó a un grupo de niños. Presentándose con una sonrisa, comenzó a hablar sobre la importancia de las historias. Los ojos de los pequeños brillaban con curiosidad, y ella quiso atrapar esa chispa. Propuso un juego: cada niño podría contar un pequeño relato sobre un sueño que quisiera cumplir. La participación fue inmediata, un torrente de ideas e ilusiones comenzó a fluir. Valentina escuchaba, absorbiendo cada palabra, descubriendo en esos relatos el reflejo de su propia búsqueda y deseo de cambio. Mientras el tiempo transcurría, logró conectar con ellos de una manera que nunca había imaginado. La timidez se desvaneció, y las historias comenzaron a transformar no solo el ambiente, sino también el corazón de Valentina. Sin embargo, en medio de la euforia, una voz se hizo eco en su mente: ¿qué pasaría si don Ricardo estaba ahí, observando? Eso la inquietó. ¿Podría contener la vulnerabilidad al ser testigo del testimonio de esos niños que, por un momento, compartían sus almas? Cuando finalmente pudo ver a don Ricardo al fondo, apoyado en un marco de puerta, observando la interacción, la presión volvió a instalarse. ¿Era solo un espectador o realmente se estaba transformando? Valentina sintió que un nuevo dilema la azotaba: si los niños podían abrirse a su propia vulnerabilidad, ¿hasta dónde estaba dispuesta ella a llevar su propio viaje emocional? La sala se llenó de risas, pero la preocupación de Valentina no se disipaba. Tenía que enfrentar no solo al niño que esperaba cambiar el mundo a través de los demás, sino también a esa parte de ella que desearía escapar del miedo a ser juzgada. Mientras se preparaba para guiar la siguiente parte del juego, una pregunta inquietante emergió en su mente: ¿cuántas historias estaba lista para contar hoy, y cuántas le quedarían atrapadas en su interior por temor? De repente, el juego de los niños no solo se trataba de sueños, se estaba convirtiendo en un espejo que reflejaba sus propias inseguridades e incertezas. Con la atención de don Ricardo fija sobre ella, Valentina supo que estaba al borde de una revelación. Pero, ¿sería esta su oportunidad para mostrar su verdadero yo, o una trampa que la llevaría a perderse en su propia narrativa? Las historias de los niños eran solo el comienzo, su viaje hacia la autenticidad aún tenía mucho por explorar. Valentina respiró profundamente, tratando de calmar el torrente de emociones que la abrumaban. Era el momento. Sin embargo, la idea de mostrarse vulnerable ante un auditorio tan pequeño pero tan significativo parecía monumental. Con un gesto decidido, levantó la voz y pidió a los niños que formaran un semicírculo. Cada rostro era un mundo, cada mirada una historia que anhelaba ser contada. Hoy vamos a hacer algo especial, comenzó, sintiendo que su pulso se desaceleraba al encontrar el ritmo de su voz. Vamos a convertirnos en héroes de nuestras propias historias. Cada uno de nosotros tiene un sueño, algo que anhelamos con el corazón. Quiero que compartamos esos sueños juntos. El ambiente se tornó eléctrico. Los niños, excitados, comenzaron a compartir sus aspiraciones: ser astronautas, cantantes, médicos. Valentina escuchaba atentamente, admirando la seguidilla de palabras llenas de inocencia e ilusión. Cada historia era un destello de vida, un recordatorio de lo que significaba soñar sin límites. Mientras narraban, sentía como si su núcleo se expandiera, aquellas voces apagaban sus dudas y miedos. Sin embargo, en su interior, el eco de su propia voz cuestionaba su autenticidad.
¿Cómo podría predicar sobre sueños si nunca había tenido el valor de perseguir los propios? Sus pensamientos danzaban entre la admiración y la frustración, hasta que sus ojos se encontraron con la figura de don Ricardo. Él no era solo un observador desinteresado, su mirada cargaba la pesada expectativa de un líder que buscaba resultados tangibles. Valentina se sintió nuevamente acorralada por su propia inseguridad. No me puedo quedar solo viendo, se dijo en silencio. Debía dejar de ser una observadora en su propia vida. Una idea chocó contra su mente: ¿por qué no compartir su propia historia? La vulnerabilidad que tanto temía podía ser la puerta para fortalecer la conexión con los niños. Con el corazón en la mano, se preparó para abrir la caja de Pandora que había mantenido cerrada tanto tiempo. Voy a contarles un sueño que aún guardo para mí, dijo, su voz resonando con nueva confianza. El silencio se apoderó del grupo, y mientras comenzaba a narrar su propio deseo de ser escritora, una mezcla de aceptación y miedo la invadió. Habló de momentos en que se sentía invisible, de la lucha por encontrar su voz en un mundo que a menudo la desalentaba. Las palabras fluyeron, y al hacerlo, sintió un cambio profundo dentro de ella. La fricción entre su deseo de ser escuchada y su miedo a ser juzgada comenzaba a desvanecerse. Los rostros de los niños reflejaban atención, empatía, y quizás, hasta un atisbo de comprensión. Tal vez el niño que una vez había tenido miedo de ser visto, ahora podía finalmente liberarse. Cuando terminó su relato, un silencio reverberante llenó el aire, seguido por sonrisas y murmullos de identificación. Vio cómo algunos niños compartían sus propios momentos de lucha, transformando la dinámica en un espacio auténtico de narrativa colectiva. Don Ricardo cambió su postura, como si la historia de Valentina hubiera activado algo en él. La curiosidad y el interés reemplazaron su usual expresión de desdén. Sin embargo, en su mente aún persistía una pregunta angustiante: ¿lo había impresionado realmente o solo había consumido otro recital de sueños románticos? Mientras las historias continuaban fluyendo, Valentina se sintió atrapada en una nueva encrucijada. Había comenzado a construir su propio camino hacia la autodefinición, pero la presión de ser evaluada por un hombre que simbolizaba la realización profesional amenazaba con romper el nuevo vínculo que había formado con los niños. ¿Sería capaz de enfrentar cualquier juicio que pudiera recibir? El tiempo avanzó velozmente. Las historias se entrelazaban, y Valentina anhelaba que ese momento de conexión nunca terminara. Pero en el fondo de su mente, aquella inquietante voz de la duda llamaba nuevamente. Se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo por el reconocimiento, sino por la aceptación de sí misma. Mientras el encuentro llegaba a su fin y los niños comenzaban a despedirse con una energía renovada, una inquietante revelación surgió en su pecho: siempre había esperado que alguien más me validara, pero esta vez, soy yo quien debe dar ese paso hacia mi verdadera voz. Pensamientos resonantes chocaron dentro de ella cuando notó a don Ricardo acercándose. Tenía una expresión que la inquietaba, una mezcla entre reconocimiento y desafío, como si estuviera a punto de abrir un nuevo capítulo en su vida. ¿Qué tendría que decirle él a Valentina? ¿Podría esta interacción cambiar el curso de su desarrollo personal para siempre? El silencio en la sala de actos estaba cargado de expectativas. Valentina sintió aumentar la presión en su pecho mientras don Ricardo se acercaba. Su figura alta y recta imponía un respeto que la llenaba de inquietud. Se preguntaba qué opinaría de ella ahora, después de haber compartido un rincón tan vulnerable de su vida. Un pequeño grupo de niños se despedía, sonriendo y hablando entre ellos, sin darse cuenta del micromundo emocional que se gestaba. Valentina, comenzó Ricardo, su voz grave resonando en el eco del espacio vacío. Tienes algo especial. La manera en que compartiste tus aspiraciones. Te has ganado la atención de esos niños. A pesar de sus palabras, la mirada inquisitiva de don Ricardo le hacía cuestionarse si su valoración estaba acompañada de alguna crítica encubierta. Gracias, respondió Valentina, intentando que su voz no temblara. La duda se aferraba a ella como un peso. Pero, ¿realmente estoy haciendo algo significativo? No estoy segura de poder. Escucha, le interrumpió, firme. Tu historia resonó con ellos. Nunca subestimes el poder de la vulnerabilidad. Lo que hiciste hoy no fue solo hablar de sueños, les ofreciste un espejo donde verse. Valentina sintió que cada palabra intentaba calar en lo más profundo de sus inseguridades, y eso la incomodaba. Tenía tanto que demostrar ante él.
Me doy cuenta de que hay mucho por hacer para convertir mis aspiraciones en algo tangible, admitió, haciendo frente a la tormenta interna que había comenzado con su confesión. ¿Cómo puedo hacerlo de manera efectiva? ¿Cómo transformo esta conexión emocional en una herramienta para crecer y ayudar? Ricardo sonrió, pero ocultando una seriedad que Valentina empezaba a comprender. Esa es la esencia del crecimiento. A veces pensamos que un salto de fe es lo que necesitamos, pero en realidad, se trata de pasos firmes. Lo que hiciste hoy fue un paso, y ahora te invito a dar otro. ¿Te gustaría acompañar a los niños en un proyecto de escritura? Un concurso en el que puedan canalizar sus voces. Serían sus mentores, su guía. La propuesta la tomó por sorpresa. Inmediatamente, la adrenalina recorrió su cuerpo. Era emocionante, pero también aterrador. ¿Era realmente capaz de asumir ese rol? Las dudas atrapaban su mente. No estoy segura de que tenga la experiencia para guiarlos. No quiero fallarles. Te haré una pregunta, respondió él con calma. ¿Quién está más preparado para guiar a un niño que una persona que ha estado en sus zapatos? ¿Sabes lo que es sentir que te falta la voz? Eso te hace la mejor mentora que podrían tener. Y tú, Valentina, necesitas comenzar a creértelo. Un instante de claridad iluminó su mente. Sintió que un hilo de determinación empezaba a tejerse en su interior. Aquel desafío podría no solo fortalecer sus interacciones con los niños, sino que también podría ayudarla a descubrir su propia voz, algo que había estado buscando por mucho tiempo. Mañana, una lluvia de ideas, ¿te parece? Continuó Ricardo. El concurso no ofrece solo una oportunidad para ellos, sino también para ti. Si quieres, puedo ayudarte a organizarlo. La idea resonó profundamente. Valentina asintió lentamente, consciente de que esta era una invitación a salir de su zona de confort. Sí, me gustaría. Estoy lista para dar ese paso, dijo con más firmeza. Ese momento, aunque emocionante, también despertaba una pequeña punzada de miedo. ¿Podría afrontar el compromiso que acababa de aceptar? Las expectativas se multiplicaban, tanto de sus superiores como de aquellos niños que habían comenzado a mirar hacia ella con una mezcla de admiración y esperanza. A medida que Ricardo se alejaba, Valentina sintió un ecosistema de posibilidades despertarse en su interior. Así, el sueño de convertirse en escritora y mentora comenzó a fusionarse, pero la incertidumbre sobre su capacidad para enfrentar esta nueva responsabilidad continuaba latiendo en su pecho. Había un nuevo camino ante ella, uno lleno de conexiones que aún no comprendía completamente. Mientras se alejaba de la sala, la emoción y la ansiedad coexistían chisporroteando en su mente. Valentina sabía que el verdadero desafío comenzaba ahora, enfrentándose a la duda más grande de todas, su propia valía. Con ese pensamiento en mente, una pregunta inquietante brotó en su corazón: ¿estoy lista para convertirme en la guía que siempre quise tener? La respuesta parecía aún distante, pero la urgencia por descubrirla estaba alineando su camino. Tendría que tomar riesgos y desafiar sus propios límites para descubrir si realmente podía ser la voz que iluminara a otros. Valentina despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas de su habitación. A pesar del frescor del nuevo día, el peso de sus inquietudes aún debía ser desenterrado. Sabía que el concurso de escritura no solo era una oportunidad para los niños, sino también una prueba de su determinación. La idea de ser mentora, algo que nunca había imaginado como parte de su vida, la desafiaba de maneras que no podía todavía procesar completamente. Mientras se preparaba, repasó las primeras ideas que podía compartir con los niños. Hacer una lluvia de ideas era un gran comienzo, pero la exigencia de captar su atención y orientar sus voces la llenaba de nervios. Mapear el camino, pensó, tratando de trasladar la ansiedad a un enfoque estructurado. Pero las hojas en blanco aún la intimidaban. Necesitaba derribar las murallas de sus inseguridades para empezar a construir algo nuevo. Llegó al centro educativo justo a tiempo, aunque su corazón latía aceleradamente a medida que atravesaba el umbral. Las miradas de los niños la recibieron con curiosidad y algo de expectación. Al entrar al aula, Valentina sintió que el aire se tornaba denso, debía presentarse ante aquel grupo como la guía que deseaba ser, sin contar con un mapa claro. Sin embargo, al enfrentarse a ellos, se dio cuenta de que cada niño traía sus propios sueños y temores. ¿Alguna vez han pensado en lo que significa escribir?, comenzó, esforzándose por que su voz sonara segura.
Vio cómo algunos niños se encogían en sus asientos, mientras otros la observaban con interés. Aquella combinación de nerviosismo y emoción la empujaba a seguir adelante. Escribir nos permite visualizar nuestros pensamientos y emociones. Nos da la libertad de crear mundos enteros solo con nuestras palabras. Sintió el peso de su propia historia. El acto de comunicarse, de vulnerabilizarse, parecía abrir una puerta. Un niño al fondo levantó la mano, su expresión estaba llena de incertidumbre. Pero, ¿y si no somos buenos en eso? La pregunta resonó como un eco en su mente. Había estado inmersa en esa misma duda durante años. Eso no importa, respondió, intentando transmitir la certeza que ella misma buscaba. La escritura es un viaje, no un destino. Comenzamos donde estamos y vamos creciendo con cada palabra que ponemos en el papel. A medida que la sesión avanzaba, Valentina animó a los niños a compartir sus ideas. Uno tras otro comenzaron a expresar sus pensamientos, cada frase era un pequeño vistazo a sus propios mundos internos. Ahí, en la calidez del aula, en medio de un círculo de voces jóvenes, ella se sentía un poco más estable, un poco más segura. Ser la voz que ilumina a otros también empezaba a iluminar sus propios caminos. Al cierre de la sesión, la sensación de conexión era palpable. Valentina se enfrentó por primera vez a su propio reflejo en esos niños, los sueños que alguna vez había sentido tan lejanos, ahora parecían tangibles. El retumbar de su propio corazón se estaba suavizando, transformándose en un compás que marcaba el ritmo de un futuro lleno de posibilidades. De camino a casa, una idea emergió. Se dio cuenta de que no solo se trataba de enseñarles a ellos, cada encuentro, cada historia compartida, la acercaba más a su propia voz, a la escritora que siempre había deseado ser. Si quería ser guía, comenzaba a entender que también debía ser estudiante. Al llegar a su hogar, se sentó frente a la computadora, lista para volcar sus pensamientos. La comprensión de que el proceso no se trataba de alcanzar la perfección, sino de expresar su humanidad le ofrecía un alivio inesperado. Pero justo cuando empezó a teclear, una notificación emergió en su pantalla. Era un mensaje de Ricardo, solicitando un encuentro para conversar sobre el proyecto. La incertidumbre la envolvió de nuevo. ¿Qué esperaría de ella? ¿Era este el momento de demostrar que realmente había cambiado? Se dio cuenta de que su avance no implicaba solo crecer, sino enfrentarse a lo que había dejado atrás. Con un suspiro hondo, Valentina decidió responder de inmediato. Este era el instante que podría definir no solo su camino profesional, sino el coraje que estaba cultivando dentro. Mientras su dedo presionaba enviar, un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte. ¿Qué pasaría si la oportunidad estuviese ligada a enfrentar el pasado que tanto temía? La respuesta, aún incierta, pulsaba en su interior, esperando ser descubierta. El viento soplaba con fuerza la mañana del encuentro, como si la naturaleza misma estuviera a la expectativa de lo que iba a desarrollarse. Valentina se miraba en el espejo de su puerta. La imagen que le devolvía reflejaba la mezcla de nerviosismo e incertidumbre que le habitaba. Hoy no solo se iba a encontrar con Ricardo para discutir el proyecto, sino que sería despojada de sus defensas ante un pasado que se negaba a ser ignorado. Al llegar al café donde habían acordado reunirse, el aroma del café recién hecho llenó su nariz. Se sentó en una esquina, intentando controlar el apremio que la inquietud provocaba en su estómago. Cada segundo que pasaba sumaba peso a sus pensamientos, y la pregunta que se repetía en su mente era si realmente era capaz de dar un paso hacia adelante. La llegada de Ricardo fue inesperadamente cálida. Con una sonrisa genuina, se sentó frente a ella, esbozando un aire de confianza que le inspiraba tanto admiración como ansiedad. Estoy muy emocionado por lo que puedes aportar a este proyecto, Valentina, le dijo, su voz resonando con la energía de un apasionado por la escritura. Eso inmediatamente la puso en guardia. ¿Acaso él la veía como en su propio reflejo, alguien en busca de redención? Mientras empezaban a discutir las ideas, Valentina se dio cuenta de que el enfoque de Ricardo era estructurado, analítico. Es importante que establezcamos un enfoque claro desde el principio, dijo, mientras trazaba árboles de ideas en una servilleta. Sin embargo, en ese mar de conceptos y estrategias, Valentina empezó a sentir una barrera. Su mente se aferraba a los estándares que solo ella misma había impuesto. En un momento crucial, mientras él le hablaba de las oportunidades posibles, ella interrumpió. ¿Pero qué pasa si al final decepciono a todos?
preguntó, sintiendo que la vulnerabilidad comenzaba a manifestarse. La mirada de Ricardo se tornó seria. Es posible que fracases, sí. Pero también existe la posibilidad de éxito. Los grandes escritores se enfrentan a estas dudas todo el tiempo. No se trata de no sentir miedo, sino de actuar a pesar de él. Aquellas palabras resonaron profundamente en Valentina. En su interior, comenzó a cuestionar los patrones que la habían mantenido estancada. ¿Qué significaba realmente el fracaso para ella? Era el miedo a no ser suficiente lo que había fracasado en mantenerla lejos del papel y la mente creativa que anhelaba ser. Allí, en medio de la conversación, una chispa de autocorrección se encendía olvidando el pasado como una sombra. Con cada intercambio, se dio cuenta de que sus capacidades no residían solo en lo que había aprendido, sino en cómo podía transformar esas experiencias en algo constructivo y relevante. Valentina ofreció una idea en lugar de dudar: podríamos incluir las historias de vida de los niños en el proyecto, conectar su mundo con el de los escritores famosos. Fue un instante revelador. Su voz resonaba más fuerte, su mente corrupta se liberaba. A medida que la conversación se intensificaba, el ímpetu de Valentina crecía, y con cada idea que lanzaba, notaba cómo la confianza comenzaba a forjarse en su interior. Pero a pesar de la calidez que sentía por el camino recorrido, una preocupación persistía. ¿Sería suficiente su trabajo para marcar una verdadera diferencia? La noción de que siempre podía perder la oportunidad oscurecía la luz que había empezado a brillar. Con la conversación llegando a su fin, Ricardo le transmitió su fe en su potencial creativo. Al salir del café, Valentina se sintió a la vez emocionada y abrumada. Había dado un paso importante, pero el viaje solo comenzaba. ¿Podía realmente desatender sus miedos y atreverse a ser la escritora que siempre había soñado? Mientras se alejaba, una inquietante idea surgió. Este encuentro había sido un pequeño triunfo, pero la pregunta latente persistía: ¿podría su propia historia convertirse en el próximo capítulo que transformara su mundo? Con ello, un nuevo desafío se dibujaba en el horizonte, esperando ser explorado. El día siguiente, Valentina se despertó con una mezcla de nervios y adrenalina. Aquella reunión había sido más que un simple encuentro, había funcionado como un catapulto hacia un horizonte desconocido. La emoción de la idea que había planteado en el café seguía vivo en su mente, pero también se sentía una presión insidiosa. Cada paso en su vida profesional había estado marcado por la autoperdición y el miedo, y ahora, el desafío que tenía ante sí, lejos de ser único, se sentía como el eco de esas antiguas luchas. Decidió comenzar el día escribiendo. Su pluma se deslizó por el papel con una intensidad renovada. En lugar de temer lo que pudieran pensar otros sobre su trabajo, eligió confrontar sus propios miedos. ¿Qué había aprendido de su conversación con Ricardo? Se dio cuenta de que el verdadero enemigo era el miedo a fallar, y esa preocupación había sido una sacrificadora constante de su creatividad. El ritmo de escritura se tornó casi catártico. Valentina logró conectar las historias de los niños con sus experiencias de vida, llenando las páginas con relatos vibrantes y llenos de matices. A medida que su mano trazaba las palabras, las imágenes de infancias llenas de sueños comenzaron a cobrar vida. Sin embargo, en momentos tranquilos, la sombra de la duda regresaba. ¿Significará algo esto?, se preguntó, sintiéndose nuevamente vulnerable ante la idea de ser juzgada. Entonces, decidió hacer algo. Miró su teléfono y sin pensarlo demasiado, envió un mensaje a Ricardo. Hola, tengo algunas ideas más sobre el proyecto. ¿Te gustaría verlas este fin de semana? Con el clic de enviar, sintió una mezcla de alivio y ansiedad, como si hubiera puesto en movimiento una serie de eventos que no podía controlar. El regreso de su mensaje fue inmediato: claro, me encantaría. Hagámoslo. Esa simple respuesta fue como un pequeño empujón que despejó un poco de la neblina que la cubría. Los días previos al fin de semana fueron extraños, llenos de emoción y angustia. Valentina se dio cuenta de que tenía la oportunidad de presentarse auténtica, despojada de los miedos y las inseguridades. Decidió tomar medidas concretas para reforzar su autoestima. Comenzó a escribir una lista de sus logros pasados, tanto grandes como pequeños, y en cada uno de ellos se encontró recordando cómo había sobrepasado sus miedos anteriormente. El día de la reunión, el tiempo parecía detenerse. Se miró en el espejo y notó un cambio en su reflejo. Había una chispa de determinación en su mirada que antes no estaba.
En el café, Ricardo la recibió con una sonrisa y una actitud ocupada. «Tienes que ver esto», le dijo, mostrándole un bosquejo con sus ideas. Valentina se sintió inyectada de energía, comenzando su presentación con seguridad. Sin embargo, una parte de ella temía la reacción de él a sus ideas. Mientras avanzaba, la conversación fluyó de manera fluida. Ambos intercambiaban visiones, desafiándose el uno al otro, y en ese vaivén, Valentina descubrió que estaba compitiendo no solo con Ricardo, sino con la imagen de sí misma que había creado a lo largo de los años. Pero hubo un momento en el que Ricardo se detuvo. «Valentina, esto va más allá de lo que había esperado. ¿Te atreverías a llevar la idea al siguiente nivel? Piensa en una presentación formal para una escuela local que podría estar interesada en implementar estas historias». La pregunta perforó sus entrañas. Podía ver el desafío que se le presentaba, uno que implicaba enfrentarse no solo a sus capacidades creativas, sino también a su propia imagen. «¿Estás lista para comunicar tu visión a otros?», se preguntó en voz baja. Mientras la idea se asentaba en su mente, se dio cuenta de que no se trataba solo de escribir, sino de llevar su voz a una audiencia. La marea de dudas comenzaba a instalarse de nuevo, preguntándose si realmente podía construir sobre estas nuevas bases. Y en ese instante, Valentina se dio cuenta de que el verdadero camino apenas estaba comenzando. ¿Se atrevería a transformar su miedo en una plataforma de acción? La inquietante pregunta pesaba en su mente mientras el café se llenaba de murmullos ajenos. El desafío que ahora la llamaba no sería fácil, pero un nuevo propósito comenzaba a emerger. Valentina respiró hondo mientras se sentaba frente a don Ricardo en la biblioteca de la escuela. Hacía semanas que había empezado a construir puentes entre su mundo y el de los niños, y hoy era su oportunidad de presentar oficialmente su proyecto, un concurso de escritura que permitiría a los pequeños contar sus historias, compartir sus sueños y conectar sus realidades con el poderoso arte de la escritura. Lo que alguna vez había sido un temor latente se había transformado en una chispa de inspiración, y cada palabra que pronunciaba sonaba con la convicción de quien ya no tenía miedo de ser vista. La sala estaba llena de docentes y representantes de la comunidad, y Valentina podía sentir las miradas escudriñadoras posándose sobre ella. Pero esta vez, en lugar de sentirse abrumada, se sintió empoderada. «Hoy quiero compartir un proyecto que nace de las voces de nuestros jóvenes», comenzó, su voz resonando clara y firme. «Estos niños tienen sueños y historias que merecen ser contadas, y estoy aquí para asegurarme de que sus voces tengan la plataforma que necesitan». Mientras exponía su visión, sintió el ímpetu crecer en su interior. Cada ejemplo de niños que habían sido tocados por la iniciativa creaba una resonancia palpable en la audiencia. Sonrisas, asientos inquietos y murmullos de aprobación comenzaron a llenar el aire, y la tensión que había temido se transformó en una excitante anticipación. No solo estaba presentando un proyecto, estaba abriendo una puerta a la vulnerabilidad y autenticidad entre generaciones. Sus ideas fluían con confianza, y en cada anotación que hacía en el proyector, notaba cómo don Ricardo también se mostraba más interesado, su habitual impasibilidad daba paso a un leve asentimiento. «Y hoy les pido su apoyo para que este proyecto se convierta en una realidad. Con su ayuda, podemos sobrepasar las barreras que muchas veces aíslan a los más jóvenes de tener voz en nuestra comunidad», concluyó, sintiendo su corazón palpitante en su pecho. En ese momento, no solo había expuesto un proyecto, había invocado un futuro. Las preguntas comenzaron a surgir. ¿Cómo se medirá el impacto? ¿Quiénes son los mentores? ¿Cómo se llevará a cabo la selección de los relatos? Valentina respondió a cada uno de ellos con pasión, mostrando que más allá de la estructura del proyecto, había una convicción genuina que guiaba su esfuerzo. La emoción se hizo palpable, y cuando finalmente se terminó la presentación, el aplauso resonó como un eco de reconocimiento a su valentía. Don Ricardo se levantó para hablar. «Valentina», empezó con su famosa solemnidad, «quiero reconocer tu esfuerzo y lo que has logrado en tan poco tiempo. Te has convertido en un verdadero ejemplo». La mirada crítica que solía tener se había suavizado, y había una nueva luz en su expresión. «Este proyecto no solo puede cambiar la vida de esos niños, puede cambiar nuestra comunidad. Estoy dispuesto a poner todo mi apoyo detrás de esto». Las palabras, sin duda, fueron como un pequeño milagro. La voz del CEO ya no era solo una amenaza, estaba ahora como un aliado. El tiempo pasó rápidamente, y al finalizar el encuentro, Valentina tenía la certeza de que había terminado un ciclo y comenzaba una nueva etapa.
Había enfrentado sus miedos y había logrado convertir su sueño en una realidad tangible. A medida que se alejaba de la reunión, el peso que había llevado durante tanto tiempo se desvanecía, revelando una nueva capa de confianza. Valentina se dio cuenta de que no solo había crecido profesionalmente, sino que se había convertido en una mentora para sí misma, reconociendo su valor y su voz. Los días siguientes fueron un torbellino de trabajo. La respuesta a su propuesta fue abrumadora, y Valentina se convirtió en el puente entre las historias de los niños y la comunidad. Junto a don Ricardo, se involucraron en crear un programa que no solo resaltaba la escritura, sino que fomentaba la empatía y la conexión. Las sesiones de lluvia de ideas se transformaron en talleres en los que los niños dejaron fluir sus ideas, cada relato era una nueva ventana abierta a sus realidades. El concurso no solo invitó a los niños a escribir, sino que también conectó con otras escuelas, creando un espacio donde el diálogo y la vulnerabilidad florecieron. La transformación en Valentina era palpable, ya no era la niña que temía ser vista, sino una mujer joven que inspiraba a otros a compartir sus historias. Finalmente, la noche de la premiación llegó. Rodeada de niños sonrientes, padres emocionados y colegas inspirados, Valentina se sintió como una escritora al fin. Al subir al escenario, sus palabras fueron simples pero profundas: cada historia representa un paso hacia un futuro mejor, no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. A veces, el cambio empieza con una sola voz. Su corazón se llenó de felicidad. Había conquistado su miedo y había abierto las puertas a un nuevo camino, no solo para ella misma, sino también para muchos otros que seguirían sus pasos. Y así, Valentina no solo había logrado su objetivo profesional, sino que también había encontrado un propósito en su vida, surgiendo como un faro de esperanza en su comunidad. Con el orgullo de haber escrito su propia historia de superación y de haber dado voz a tantos otros, salió esa noche con una renovada certeza: estaba lista para continuar contando historias y viviendo su verdad. Así, Valentina se convirtió en la guía que siempre había querido tener y, a su vez, un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para transformar la inseguridad en acción, y la vulnerabilidad en fortaleza. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, su apoyo hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final inspirador. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a las historias que transforman vidas.